¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Aquí su hermano y amigo, Arory Rodríguez. Y antes de compartir algunos textos de la palabra, quisiera iniciar con una pequeña reflexión. En una ocasión, una pequeña semilla, después de ser sacada de su fruto natural, de repente se da cuenta que esta semilla fue plantada en la tierra. Allí en la tierra, esta semilla se sentía enjaulada, se sentía presa con cuerpos extraños a su alrededor, en lugares oscuros, sola, desesperada tal vez, pero algunas veces se sentía feliz porque sentía la humedad cuando era rociada con agua fresca, aunque en otras ocasiones se sentía realmente desesperada por el calor que albergaba su pequeño cuerpecito. El tiempo pasaba y esta semilla se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en ella. Se daba cuenta de que algunas partículas estaban creciendo en su diminuto cuerpo, pequeñas raíces, y se sentía un poco extraña, hasta que con el tiempo, con el pasar de los tiempos, esta pequeña semilla sale a la superficie, sale a la luz. Así es que crece y sigue creciendo hasta convertirse en un gran árbol. Y este árbol, con el tiempo, dio frutos. Estos frutos servían para alimentar a las personas. Y luego, la semilla, convertida ya en un árbol adulto, se da cuenta que era necesario ser enterrada para luego servir a otros. Los árboles no dan frutos para alimentarse a sí mismos, sino para alimentar a otros y ofrecer una buena sombra a aquellos que se sienten cansados y agobiados por el sol. La palabra nos dice que debemos ser árboles que damos buenos frutos para alimentar a otros. Árboles que sirvamos para albergar a otros en momentos de dificultad. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, en la altura del versículo 17 en adelante. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entendiendo esto y pidiéndole yo revelación al Padre para poder dar esta pequeña reflexión, me doy cuenta que el Señor nos compara a nosotros como árboles. Árboles que debemos dar buenos frutos. De manera que hay árboles que dan también
malos frutos. ¿Por qué el Señor nos compara como árboles? Por la misma razón de que los árboles no dan los frutos para alimentarse así, sino para alimentar a otros. Y si nos servimos para alimentar a otros, si nos servimos como sombra para cubrir a otros en momentos calientes y de dificultad, pues no estamos cumpliendo con la esencia, con el propósito y el proyecto por el cual fuimos creados. Qué lindo es saber que somos árboles que damos frutos y que las personas pueden alimentarse de lo que damos. Qué lindo es entender que podemos ser sombra para aquellas personas en sus momentos de dificultad. Dios es bueno y es maravilloso. Está interesado en que nosotros demos frutos dignos de arrepentimientos. Y como sabemos que estamos dando frutos, cuando las personas comienzan a alimentarse del alimento divino que sale de nosotros. Es por esta la razón que el Padre dice, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vivimos en un mundo de caos, de problemas, de dificultades, en el cual nos encontramos con personas al borde de la muerte, inclusive jugando y perdiendo lo más preciado que el ser humano lleva consigo, el regalo de la vida. El estrés, la ansiedad, la depresión están acabando con el ser humano y necesitamos nosotros ser una fuente de alimento espiritual para aquellos que se pierden, para aquellos que mueren del hambre espiritual que no encuentran en el mundo. Pues nosotros debemos dar frutos de que estamos arraigados como árboles fuertes para alimentar con los frutos que damos a los demás. ¿Cuántos de nosotros creemos que con el simple hecho de decir, Señor, te amo y quiero vivir para ti, pero una vez de decir estas palabras en la iglesia, tal vez por un culto maravilloso, al día siguiente cambiamos de mentalidad, de comportamientos y de conductas y actitudes? Es necesario entender que si somos cristianos, lo vamos a hacer de verdad. Si somos cristianos, vamos a dar frutos de arrepentimiento. Si somos cristianos, vamos a mostrar los frutos, la luz, para alumbrar a un mundo de tinieblas. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, estoy haciendo vigilia, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando de Dios, solo para ser escuchados? Pero en nuestros momentos de soledad, donde nadie nos conoce, donde nadie nos está viendo, dejamos de ser íntegros. La integridad del cristiano es hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Dios es un Dios que nos ha llamado a dar frutos de arrepentimientos. Este llamado divino que recibimos no es conforme a este siglo, pues fuimos llamados a hacer la diferencia, a cambiar, a ser diferentes, a mostrar conductas, comportamientos, actitudes de verdaderos cristianos. La vida cristiana
no puede vivirse separada de Dios. Hacer eso es comprometer la esencia de nuestro ser y jugar con nuestra vida espiritual. Si somos cristianos, si realmente somos cristianos verdaderos, vamos a mostrar a este mundo lo que somos. Demos frutos de arrepentimientos. Debemos aprender a tener cuidado de lo que Dios nos ha entregado. Si usted no tiene cuidado de preservar y proteger el tesoro de su relación con Cristo, la devoción de sus primeros días en el Señor, de buscar constantemente del Padre para poder estar arraigados en el árbol que da buen fruto. La palabra dice, el Señor mismo dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que no podemos dar frutos despegados de Él. Afortunadamente para nosotros, Dios nos ha dado su palabra, que en ella encontramos los recursos necesarios para combatir nuestra tendencia al pecado, restaurar una vida diaria constante y seguir hacia adelante dando frutos. Pero separado de Cristo no vamos a poder dar frutos, vamos a morir. Cuando el Padre se dirigió a la tierra fue para crear los árboles. Cuando se dirigió al mar fue para crear los peces. Pero cuando pensó en hacer el hombre, se dirigió a sí mismo. Por esto la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con el Señor podemos, pero despegado de Cristo no podemos hacer nada. Así es que si eres cristiano o una cristiana verdadera, comienza desde hoy. Si has estado fallando, si has estado errando, tal vez en pornografía, tal vez en fornicación, tal vez en adulterio, tal vez en hacer cosas que no le agradan a Dios y que te alejan de Dios, creo que es el tiempo de decir, Señor, heme aquí. Es el tiempo de decir, Padre, ayúdame a que mis raíces sean sembradas profundamente en ti y que yo sea uno de los pámpanos que esté conectado contigo, que eres la vid verdadera, para yo poder llevar frutos de arrepentimientos. Haciendo pantalla no vamos a llegar al cielo. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Todos queremos la gloria del Padre, sus bendiciones, pero nadie quiere hacer los sacrificios que debemos hacer para mantenernos luchando la buena batalla espiritual. Ser cristiano no es un juego, ni es una pantalla. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice en Proverbio capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los buenos y los malos. Ahora yo te reto hoy te reto a que si realmente quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, debes levantarte, salir del hoyo donde estás, del pecado, de las cosas que te alejan de Dios, tal vez sean amistades, amigos, inclusive familiares, hábitos que haya adoptado a tu vida, y comienza a entregar tus cargas al Señor, y Él está interesado en ayudarte a cambiar y dar buenos frutos. Recuerda que la palabra dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Y yo creo que tú no quisieras ser uno de esos. Así es que hoy pone en tu mente, aunque hayan batallas espirituales, emocionales, mentales, dedica tu vida a decir: Padre, me dedico a ser un árbol que da buen frutos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que hoy es el día de cambiar, echar raíces, subir de la superficie y dar frutos para otros. Pero para esto, recordemos lo que dije al inicio: la semilla fue enterrada, humillada, podríamos decir, donde nadie la veía. A veces tienes que entregarte, encerrarte donde nadie te ve, para que sea el Padre que luego comience a crecer cosas diferentes en ti, que te van a ayudar a crecer, salir a la superficie, subir bien alto como un gran árbol fuerte y luego dar los frutos. Por tu propia cuenta no podrás, pero Dios está interesado cuando te humillas, cuando te metes en la oscuridad contigo y con el Padre, en el ministerio del silencio, para que sea Dios glorificado. Y lo que haces en silencio, lo que haces a solas, Dios lo recompensará en público y serás un gran árbol que darás frutos para alimentar a otros. Muchos hablan de religión, pero la mejor religión es servir a los demás, amar a Dios y ser útil y amar a tu prójimo. Así es que, ¿está dispuesta a comenzar a ser un árbol que da buen fruto? Está de tu parte. Dios no te va a forzar. Te ha dado un libre albedrío. Tampoco te ha creado un robot. Es una voluntad tuya que debes poner empeño para cambiar y para dar tu vida al Señor. Porque de lo que muchos creen que no podrían dar frutos, Dios lo levanta. Y de ese árbol, que para muchos es un árbol caído, Dios lo endereza y lo hace un árbol grande, adulto y que da frutos a su tiempo. Así es que Dios te bendiga grandemente y espero que esta reflexión te haya servido. Compártela con tus amigos, con tus hermanos. Tu hermano y amigo, Aroni Rodríguez.